tal amigos? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy es jueves. Hoy es ¿qué es? Jueves 2 de junio, ya estamos en el mes de junio y bueno, pues es impresionante cómo el tiempo camina, siempre lo decimos, lo comparto, más de una vez lo he dicho, en alguna manera el tiempo avanza tan rápido que a veces no nos damos cuenta y el tiempo, siendo un valor tan precioso, debemos de aquilatarlo en toda la medida de la extensión de la palabra, ¿verdad? Aprovecharlo, valorarlo y pues disfrutarlo también, digo, ¿por qué no? También disfrutarlo, disfrutar el tiempo. Así que desde aquí les mando un saludo, un abrazo a todos los amigos que me acompañan. Los acompañan, este es el Ministerio de Palabra Viva, en el cual, bueno, pues cada día estoy con ustedes a través de estos contenidos que me permito compartir y que lo hago y lo he dicho y lo seguiré diciendo, con mucha modestia, con mucha sencillez, con el único ánimo de poder servir a ustedes de alguna manera, que esta palabra pueda ser de utilidad. Es nuestro deseo, ¿verdad? Ese es mi deseo y quiero que así deseo que así sea. Y bueno, pues después de estos y saludos a los amigos del Ministerio de Palabra Viva también que nos acompañan, que nos siguen. Les animo para que compartan estos contenidos con sus familia, con amigos, donde ustedes lo puedan hacer. Esto me ayuda al ministerio para llegar más lejos y con más personas. Es una bonita experiencia poder usar estos recursos que ahora nos permiten la tecnología. Y bueno, pues sin más vamos a entrar al tema. Estamos hablando de la primera carta a los Corintios, un documento que Pablo escribe a esta comunidad en Corinto, una comunidad que cabe señalar, él había promovido en su inicio, fue promotor, fue el impulsor de esta comunidad. Él sigue viajando en su labor como evangelizador y esta comunidad crece, prospera mucho, es una ciudad muy cosmopolita en su tiempo, pero también muy multicultural. Hay muchas culturas que llegan a esta ciudad y esto hace que también esto genere una problemática en cuanto a costumbres y prácticas se refiere. Cabe señalar que pues ahí estar muy helenizados por los griegos, había muchas, repito, una zona muy multicultural. Esto abrió las puertas para que en las congregaciones o en la congregación pues se mezclaran algunas tradiciones o prácticas que la gente traía y que venían llevando a cabo. Esto desvirtúa el propósito del evangelio y esto llega a un grado tal de distorsión que pues Pablo tiene que escribir este documento e invitarlos, llamarle la atención fuertemente a algunos que están haciendo cosas indebidas. Estamos viendo cómo muchos de ellos, por lo que la escritura nos revela, pues había personas que habían llegado a la iglesia tal vez con buenas intenciones, pero vieron también la posibilidad de posicionarse como pues un estatus mayor, como personas como con autoridad, que pues bien, puede ser que sí sea válido que tengas autoridad, puede ser una persona que tenga autoridad, pero en la operación del ministerio y de la iglesia tenemos que entender qué propósito tiene esa autoridad, para qué te sirve. Y por otro lado también prácticas muy aberrantes que se estaban llevando a cabo, condiciones que el mismo Pablo dice, ni siquiera las veo fuera de la iglesia con los gentiles, así le decían a los que no eran creyentes. Lo estoy viendo allá, que ni allá se practica y ustedes lo están haciendo. Había muy al principio de esta carta se describe a un hombre, pues haber sido alguien más joven, que incluso está casado o vive con la esposa o la segunda esposa de su padre. Entonces no es el caso de que hubiera intimidad con la madre, como a veces en algunas distorsiones o enfermas llega a suceder, pero aquí estaba ya viviendo con la segunda esposa de su padre. Y dice, y ni siquiera se ve esto en el mundo, entre los gentiles, y muchas cosas que estaban pasando terribles allí. Esto también revela también
cómo el enemigo, Satanás, puede infiltrarse en la iglesia y en un lugar donde esperamos, deseamos encontrar pues un lugar de paz, de un remanso, de tranquilidad y de cordialidad, de respeto para las personas. Vemos que estaba pasando lo contrario. Y esto nos demuestra con la gran facilidad que Satanás se infiltra en la vida de la iglesia. Fácilmente se infiltra y destruye ese entorno tan agradable y tan bonito que en un principio tenía. Y Pablo tiene que intervenir directamente para corregir esto. Y entre muchas otras cosas también había distorsión entre quién era más notable por lo que hacía. Entonces hacía pues como que el que estaba predicando a lo mejor era el más, el que tenía más mando, y tal vez había otras personas que hacían otras cosas, evidentemente hablando de los dones que el Espíritu Santo da a las personas, pero estos ya no eran promovidos, no tenían el propósito de edificar a los demás, aún al creyente personalmente, pero también a los que tienen alrededor, sino que ya eran con ánimo de envanecimiento, de una soberbia que había en las personas, y eso era lo que él discutía. Él dice, y en esta carta, en este capítulo 14 del versículo 13 al 25, dice así: por lo tanto, el que habla en lenguas extrañas, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarlas, porque había una gran confusión en estas personas que hablaban en lenguas. Empezaban a orar y empezaban a hablar en lenguas, y esto a la fecha, hoy no escapamos a ello. Se genera una gran polémica. Ha habido polémica en grupos denominacionales donde algunos lo avalan, lo promueven, otros no tanto, y genera polémica el tema del hablar en lenguas. Y miren, desde el principio, esto viene desde hace mucho tiempo. En el versículo 14 dice: pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanecerá estéril. ¿Qué debo hacer entonces? Pero debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces, si esto te edifica a ti y lo entiendes de esa forma, perfecto. Digo, hasta ahí vamos bien. Porque si tú alabas a Dios solamente con el espíritu y una persona común y corriente te escucha, no podrá unirse a ti en actuación de gracias, pues no entenderá lo que dices. De ahí que a veces algunos grupos eclesiásticos o denominacionales recomiendan que esto, si tú tienes esa condición de hablar en lenguas, lo hagas de una manera privada. Eso lo comento porque algunos lo dicen así, algunos, no todos. En el versículo 17, tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no será útil para el otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan para enseñar así a otros, que decir 10,000 palabras en lenguas extrañas. Versículo 20. Hermanos, no piensen ustedes como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos para su modo de pensar. En la escritura se dice: hablaré esta nación en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, pero ni aun así me harán caso, dice el Señor. Así que el hablar en lenguas es una señal para los que no son creyentes, no para los que tienen fe. Pero el comunicar mensajes proféticos es una señal para los que tienen fe, no para los que no son creyentes. Él animaba en ese momento a las personas al tema de la profecía. Ahora, la profecía, ¿cómo la vamos a entender? Generalmente se entiende como una forma de dar, digo generalmente, de que alguien dice algo que va a suceder. Es la profecía, así es. Pero esto lo estamos bajando, digamos, de nivel, porque lo queremos ver como una especie de dime el futuro, ¿qué me va a pasar a mí? Y la profecía, que cuando los profetas hablaban, que viene la palabra profecía de los profetas que Dios usaba,
llevaban una palabra. Generalmente, si estudiamos las escrituras, vemos que la labor profética era una labor casi siempre correctiva para el pueblo que estaba en una condición inadecuada, de inmoralidad, de perdición. Y venía el profeta y señalaba a las fallas de los dirigentes, líderes o las personas a las que estaba en ese momento el profeta se dirigía. Generalmente esto estaba así. Existe hay otro tipo de profecía en el que se hablaba, se decía que, por ejemplo, se profetizó que iba a venir un Mesías. Un Mesías, se habló de un Mesías muchos siglos atrás. Ese era Jesús, esa era una profecía. También, pero hay palabra de profecía o de revelación para un líder que estaba cayendo en prácticas incorrectas, donde el profeta se paraba delante de él y tenía, a riesgo de su vida incluso, declaraba. Y a veces a los profetas les iba muy mal, generalmente les fue muy mal, porque el correctivo, pues generalmente a nadie nos gusta. Esa es la profecía. Entonces no es que te lean el futuro a ti precisamente y quieras que te digan, te va a ir muy bien, o cuídate porque va a pasar esto, el otro. No va por allí la profecía necesariamente. En este tiempo la labor profética como tal, como la que se ejerció en el Antiguo Testamento por los profetas, que dice la Escritura, dice que amén, eso ya terminó. Hoy yo no dudo que Dios, en su libertad que Él tiene, permita que alguien profetice algo, pero habrá que entender perfectamente quién y cómo lo está haciendo, porque si no cualquiera podría decirse, si yo pienso que va a pasar esto, pues es simplemente una acción muy independiente o muy bien intencionada, pero que no tiene nada de espiritual. Tenemos que tener cuidado con ello. Y de la misma manera con el tema de las lenguas. Era un tema controversial en su tiempo que estaba generando gran polémica. Por eso yo, repito, yo pienso, y mi recomendación para un creyente que tiene esa capacidad de comunicación o ese sentir espiritual tan profundo cuando ora, procuremos hacerlo en privado y que sea para nuestra edificación. Y no generar polémicas en las congregaciones, porque ya Pablo advierte que si había algo que no era bueno, que no edificaba al resto, me reservara de hacerlo y era mejor. Y pues evitar, porque evidentemente todo esto había generado ya mucha polémica, había generado mucho desazón entre algunos creyentes, y estaba teniendo que intervenir Pablo para corregir o para invitar a esta congregación a que fuese pues más mesurada, y que todo esto tenía que ser hecho con un propósito, y el propósito es la edificación, el crecimiento de los creyentes, de uno mismo y de los demás, y no causar desazón en los demás ni controversias, porque entonces no se estaría cumpliendo con el propósito original. Así que esto es lo que trata hoy esta lectura de 1 Corintios, les repito, capítulo 14, el 13 al 25. Mañana seguimos con otros temas del tiempo con Dios, así que prepárense, amigos. Vamos a seguir hablando de esto. Mañana viernes hacemos el resumen desde el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles de hoy y mañana viernes. Por mi parte es todo. Pásenla bien, cuídense mucho. Nos vemos, nos encontramos por aquí mañana. Estoy con ustedes. Cuídense mucho.